Descodificando enfermedades que empiezan con N. Narcolepsia. Enfermedad autoinmune, caracterizada por la presencia de momentos de somnolencia aguda e irresistible durante el día. Puede causar parálisis o debilidad muscular, alucinaciones e interrupción del sueño nocturno. Sentido biológico: huir, respuesta de la presa, hacerse el muerto ante la presencia de un peligro. Conflicto de desvalorización, culpabilidad e impotencia. Imposibilidad en el orden y la estructura. Miedo a mostrar los dientes, miedo a la agresividad, retirada ante un peligro. Nariz. Órgano del olfato situado en la parte frontal de la cara, sobre la boca y entre los ojos. Sentido biológico de la nariz. Las funciones de la nariz son principalmente las de respirar, calentando el aire, intervenir en la fonación y, la más importante, el aparato olfatorio, que nos permite identificar el pedazo, el territorio y la pareja sexual. Conflicto. En general son conflictos relacionados con contacto o separación a un nivel olfatorio. Algo huele. Conflicto del toro. Cuando el toro huele la presencia de otro macho en su territorio, expulsa aire por la nariz como si quisiera deshacerse de ese olor. Se trata de una advertencia para que el otro toro se vaya y no haya necesidad de lucha. Por lo tanto, estamos ante un conflicto de querer evitar un contacto no deseado. Conflictos relacionados con los estudios, función de análisis como la nariz, algo huele mal, conflicto de separación de la pareja sexual o de la presa, o de algún perfume importante para nosotros, mamá, casa, territorio. Fosa nasal derecha, izquierda para los zurdos, conflicto de carácter afectivo, separación de lo afectivo. Fosa nasal izquierda, derecha para los zurdos, conflicto de algo sucio que nos despierta ira, noción de peligro. Fractura del hueso de la nariz, conflicto de gran desvalorización existencial a nivel olfatorio. Mi propio ser y mi territorio. Conflicto de gran separación a nivel del clan. Nariz seca, conflicto de no poder decir te quiero, no poder expresar el amor. Nervio olfativo, conflicto de no poder soportar algo o alguien porque apesta, se corta toda información. Pólipos en la nariz. Sentido biológico: un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar por ella. Conflicto de pedazo olfativo sucio, oler algo sucio. A un nivel más fuerte es miedo por lo que huelo. Quiero alejarme del mundo de mi alrededor. Es el caso de los enfermos de Alzheimer. Puede ser fase de reparación de un conflicto de rinitis aguda alérgica, en caso de conflicto antiguo y repetitivo. Para permanecer vivos hay que oler las cosas con anticipación. En la mucosa. No soporto más su olor, su presencia. Conflicto de peligro en el territorio. Presiento el peligro, el depredador, el olor de la leona. ¿Qué traman? Hablan de mí. Paranoia olfativa. Me esconden algo. Andan con tapujos. Angustia. Huele mal para mí. Fosa nasal izquierda, derecha para los zurdos. Conflicto de algo sucio que nos despierta ira. Noción de peligro. Nariz. Senos paranasales. Cavidades aéreas internas del rostro, situadas detrás de la nariz y que comunican con las fosas nasales. Sentido biológico: detectar, permitir o prohibir el paso del aire de otras sustancias. Los senos se inflaman cuando hay una sensación de peligro. Conflicto de miedo, sensación de peligro, miedo frontal y olfativo. Conflicto de apestar. Algo huele mal. Amenaza en el aire. Adaptarse a una nueva atmósfera. Miedo o aprensión por alguien que está a nuestro lado. Úlcera. Conflicto de mal olor.
Nariz tapada. Conflicto de hedor en todas sus subtonalidades. Esto huele mal, me apesta, hablan de mí a mis espaldas. ¿Qué traman a mis espaldas? También conflicto de separación vivida en un ambiente de fealdad, de mala onda. Miedo por mí en relación a un problema en casa. Nasofaringe. Principio superior de la faringe, situada detrás de la nariz y por encima del paladar blando. Sus funciones son la fonación, la respiración y la ventilación del oído medio. Sentido biológico parecido al sentido biológico de las amígdalas. Es como un detector de entrada que nos informa si el pedazo, en este caso el aire, es bueno o no, pero vivido en términos olfativos y respiratorios, no digestivos. Conflicto de pedazo olfativo. Queremos atrapar algo que no podemos tener por separación, impotencia. Náuseas. Sensación de tener necesidad de vomitar. Sentido biológico. Durante las náuseas el contenido del duodeno vuelve al estómago para ser expulsado. Es la primera reacción a un mensaje de algo tóxico que debe ser eliminado. Las náuseas en embarazadas son provocadas por el edema que provoca el útero. La resolución del conflicto de embarazo y esta inflamación presiona sobre los demás órganos digestivos. Conflicto, frecuentemente relacionado con un aspecto de mi vida que quiero rechazar porque me da asco. Deseo de devolver una injusticia. Necrosis. Muerte patológica de las células de un determinado tejido por razones diversas. Sentido biológico tiene la función de eliminar células inútiles en fase de conflicto activo. También tiene la función de reparar, eliminar células sobrantes en fase de reparación. Conflicto de desvalorización con connotaciones de muerte en relación a la parte donde aparece y su significado. Necrosis de cartílago. Muerte del tejido cartilaginoso por falta de irrigación sanguínea. Sentido biológico, eliminar células inútiles del cartílago por una desvalorización en su función en fase de conflicto activo. El sentido biológico es reconstruir ese tejido en fase de reparación, de manera que el resultado sea un tejido más fuerte, competente y resistente que el que teníamos. Conflicto ligero de desvalorización de sí mismo en relación a la zona, articulación, hueso donde se dé. Necrosis del parénquima renal. Muerte del tejido del parénquima renal por falta de irrigación sanguínea. Sentido biológico. Eliminar células inútiles en fase de conflicto activo para regenerar el tejido en fase de reparación, de forma que sea más competente en la realización de su función. Conflicto de desvalorización en relación a los líquidos o el agua, por ejemplo en situaciones de ahogos o en rotura de cañerías e inundaciones. Conflicto de desmoronamiento existencial, siempre en relación a los líquidos. Necrosis testicular. Muerte del tejido testicular por falta de irrigación sanguínea. Sentido biológico, eliminar células inútiles en fase de conflicto activo, con la intención de que en fase de reparación puedan regenerarse nuevas células que puedan proporcionar más eficacia al tejido. Conflicto. Lo más normal es que se trate de un conflicto por la pérdida de una persona que se muere o se marcha, hijo, o por la pérdida de un proyecto o algo que consideremos como nuestro hijo, algo que hayamos creado. También en menor medida podría ser un conflicto feo de algo mal visto, con connotaciones sexuales. Nefritis. Inflamación del riñón causada por infecciones, toxinas o enfermedad autoinmune. Sentido biológico, ver el sentido biológico del tejido del riñón inflamado o directamente del riñón. Añadirle el concepto de reparación o aumento del aporte energético junto con el de rabia e ira. Conflicto de ira y rabia por un fracaso. Cualquier conflicto del riñón
de intensidad no muy alta en el que haya rabia, ira o rencor. Nefroblastoma, adenocarcinoma, neoplasia, tumor maligno de riñón con incidencia en niños pequeños. Sentido biológico, ver sentido biológico de cáncer de riñón. Conflicto del riñón relacionados con los líquidos y con el desmoronamiento existencial. Buscar en el árbol genealógico un nacimiento por violación. Puede que sea la propia persona. Se considera violación si la relación sexual se produjo sin el consentimiento o voluntad de la madre. Nervio óptico. Nervio que comunica la retina con el cerebro. Sus funciones son transmitir la información de la vista y también participa en el proceso del equilibrio. Los nervios ópticos llevan el impulso recibido por los ojos al cerebro, donde se produce la imagen. También ayudan en la función del equilibrio mediante la interpretación de la profundidad. Un glioma o una ulceración en el nervio óptico tienen la función de impedir que las informaciones visuales lleguen al cerebro. Conflicto de miedo y agresividad visual. Conflicto de gran estrés, insoportable, a nivel de lo que veo con mucha importancia para mí. Tuberculoma del nervio óptico. Gran miedo existencial, infinito, mortal por la visión del espacio sin fin. Miedo a verse morir. Conflicto en relación a ver la muerte. Desmielinización del nervio óptico. Deseo de cortar la mirada, no ver la mirada del otro. Miedo a ver el conflicto de cara, necesidad de apartar la mirada. Nervios, en general. Conductos transmisores de impulsos eléctricos que comunican las distintas partes del cuerpo. Conflictos de miedo y desvalorización en las órdenes. La función de los nervios es la de llevar mensajes e información. Cuando la solución biológica no puede efectuarse directamente en el órgano, se produce en la transmisión del mensaje, o sea, en el nervio. Conflicto de miedo. Todos los miedos están en relación con el pregesto, el qué pasará si se produce el gesto, y afectan a los nervios para impedir que las órdenes del gesto al que tememos lleguen al órgano. También en relación a una desvalorización respecto a las órdenes que deseo enviar. Nervios sensitivos, conflicto de sufrimiento con lo que sentimos. No querer sentir. La información entrante debe ser tratada de otra manera. Nervios motores, conflicto con las órdenes, obligaciones, imposiciones, miedos. La información saliente debe ser procesada de otra manera. Neumonía. Enfermedad que se caracteriza por la inflamación del tejido pulmonar, concretamente de los espacios alveolares o los bronquios. Puede tener diversas causas, la más común una infección. En fase activa se produce una ulceración de las mucosas o una gran mucosidad o proliferación celular en el tejido alveolar, dependiendo del tipo de neumonía. En fase de curación, la neumonía repara la situación con bacterias o virus, dependiendo del conflicto inicial. Conflicto, fase de curación de un conflicto de territorio. Miedo a la invasión o al robo en el territorio. Fase de curación de un conflicto de miedo a la muerte por asfixia. En todos los casos hay asociado un conflicto de mucha tristeza. Neumonía atípica. Neumonía producida por la infección de un coronavirus que produce fiebres altas. Además presenta plaquetopenia y leucopenia en sangre. En fase activa se produce una ulceración del epitelio escamoso por un conflicto de territorio. Ampliar las vías. En fase de curación, la neumonía repara la situación con un tipo de coronavirus. Va ligado a otros conflictos de indefensión. Fase de reparación de un conflicto de invasión del territorio, con falta de protección y afectación a la integridad del clan, o invasión por aire de un virus mortal. Neumotórax.
presencia de aire en el espacio entre las pleuras. Sentido biológico, ver el sentido biológico de derrame pleural. Conflicto de protección. El aire tiene el sentido de poner espacio, libertad, dentro de un sentido de protección, pleura. Es una solución desesperada de supervivencia, que implica un fuerte miedo por el propio pulmón o por la falta de aire. Me siento agredido por alguien, no me siento apoyado por mi familia. Neuralgia. Sensación de dolor producido por un fallo del sistema nervioso. No existe ninguna lesión ni ninguna otra afectación. El sentido biológico dice que el dolor es una señal de aviso. En este caso el aviso es directamente por parte del propio mensaje. No hay una amenaza directa, por lo tanto hace referencia a una memoria del pasado por agresión o separación. Las neuralgias aparecen en una situación límite con la sensibilidad de la zona. Conflicto de separación con agresividad. Puede presentarse en la zona donde se produjo el contacto por la agresión, tanto en el agresor como en el agredido. Conflicto de separación vivido con un sentimiento de culpa, impotencia con el pasado. Siempre estará en relación a la zona afectada y su significado, sentido o simbolismo. Neuralgia en la pierna derecha. No quiero ir, pero estoy obligado a ir. Neuralgia en la pierna izquierda. Quiero ir, pero algo o alguien me lo impide. Neuralgia en el lado interno del muslo. La pierna derecha indica separación de seres queridos por obligación. La pierna izquierda indica separación con peligro. Neuralgia del trigémino. Neuralgia del nervio trigémino, cara. Provoca dolor en los ojos, labios, nariz, cuero cabelludo, frente y mandíbula. El dolor es una señal de aviso. También hace referencia al pasado, pero un pasado relativamente cercano y en relación a la imagen. Las neuralgias aparecen en una situación límite en la sensibilidad de la zona. Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio y dónde se produce el dolor. Conflicto de separación en fase de reparación asociado a un rostro. Por ejemplo, no haber hecho el duelo por alguien cuyo rostro tenemos presente. Por ejemplo, vemos su fotografía a diario. Conflictos de culpa e impotencia por la imagen. Conflicto de haber sentido una bofetada. ¿Para qué me sirve la cara? Neuralgia intercostal. Dolor de origen nervioso alrededor de las costillas. El sentido biológico es que el dolor es una señal de aviso. Las neuralgias aparecen en una situación límite en la sensibilidad de la zona. Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio y dónde se produce el dolor. Aquí hace referencia a mi posición frente a mi familia o más cercanos. Conflicto de separación con respecto a alguien del clan representado en la costilla. Conflicto de culpa e impotencia en mi yo frente a los otros. Neurodermitis. Eczema de la piel originado por el rascado continuo sobre una misma zona. Un eczema se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. En este caso, la ulceración ha sido provocada por el propio rascado. Conflicto del epitelio pavimentoso. Rechazo el contacto con algo o alguien en relación a la parte del cuerpo afectada. Neurosis. Trastornos mentales inadaptativos ligados a la ansiedad. No confundir con obsesión, excentricidad o nerviosismo. La imposibilidad de resolver un conflicto con uno de los padres es causa esencial de muchas constelaciones que dan lugar a trastornos del comportamiento. Los padres son nuestros pilares, nuestras referencias y nuestros ejemplos de vida. Lo que no consigamos resolver en ellos, o incluso los que ellos no han logrado resolver, se planteará en nuestra vida como grandes retos. El conflicto, una variante en la neurosis, son los conflictos de rencor no resuelto hacia uno de los padres. Nictofobia. Fobia caracterizada por un miedo irracional a la noche o a la oscuridad.
Tiene dos sentidos biológicos. A nivel biológico, la oscuridad no nos permite ver al enemigo acercarse. Por lo tanto, debemos agudizar los sentidos y permanecer más alerta. A nivel emocional, la oscuridad trae nuestras propias sombras que no queremos ver y eso nos hace permanecer también en estado de alerta. En la oscuridad no tienes más remedio que enfrentarte a ti mismo. Conflicto de abandono. Si no tengo una luz, no puedo guiarme y me pierdo porque estoy solo. Conflicto transgeneracional de fantasma. Los fantasmas salen por la noche. Buscar el árbol en busca de fechas. Conflicto de miedo a las propias sombras que no deseo iluminar. Nistagmo. Movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. Sentido biológico, vigilar todo lo ancho del territorio para prevenir amenazas que vienen de todas las direcciones. Debemos ver qué origen tiene, pues puede deberse a un problema de origen vestibular, del laberinto en el oído interno relacionado con el albinismo. En tales casos deberemos tener en cuenta tales descodificaciones. Conflicto de limpiaparabrisas. Conflicto de ser atacado por varios flancos. En este conflicto el peligro está en el presente, en este mismo instante. No puedo hacer frente, viene de distintas partes, la supervivencia depende de mi equilibrio, debo ser estable. Debo vigilar todo lo ancho de mi territorio. Si es congénito, buscaremos el conflicto de limpiaparabrisas en el proyecto sentido, algo que debió ser limpiado y que sigue activo. Nódulos, pequeña agrupación de células. Puede ser tanto una lesión como una estructura funcional fisiológica. Tienen el sentido biológico de aumentar o frenar el rendimiento biológico de la parte afectada. Conflicto, resentimiento y frustración por motivos profesionales en relación al órgano o parte afectada. Nuca. Parte posterior del cuello entre el cuero cabelludo y la espalda. Soporte de la cabeza. Es la zona más delicada del cuerpo donde nunca podemos poner la vista. Se trata de una zona desprotegida. Está relacionada con la vejiga. Conflicto de peligro, miedo por la espalda, por la nuca. Conflicto en el que existe la sensación de que traman algo a nuestras espaldas. No soy dueño de mi realidad. Conflicto de miedo, por eso que dejamos atrás y no podemos ver, en relación a la vida o a uno mismo, miedo a mis partes ocultas. Conflicto en relación a una injusticia o traición. Tensión muscular, contradicción en el gesto. Quería decir sí, pero digo no, o al revés. Bloqueo al movimiento.